¿Cómo estás? De toda esta locura que ha ocurrido y toda esta barbaridad, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido o indignado, Mariana? De todo el caso Cristóbal específicamente. Bueno, por suerte no pierdo la capacidad de indignación, siendo santacruceña y después de casi 30 años. Eso es importante, no me asombra. Y creo que lo de Ballestero es coherente. Fue coherente, no es la primera vez. Recordemos, en febrero, Ballestero y en su momento Freile son quienes envían esto al fuero penal económico. Claro. Luego casación en noviembre, devuelve esto a la Cámara Federal, motivo por el cual en diciembre Cristóbal López es detenido. Ahora, los argumentos de Ballestero, como planteabas vos muy bien, son interesantes. Yo nunca imaginé que se iba a animar uno de los garantes de la impunidad, dejar esto tan explícitamente marcado en un fallo. Por escrito, claro. Exacto, escribirlo. Lo que advertimos acá son dos códigos, ¿no? Un código penal para los ciudadanos comunes y un código de impunidad para los delincuentes. Esa es la realidad. Y quienes han sido los garantes de esa impunidad, entre ellos, Ballestero, Fara, Freile, ¿no? Esta estructura de impunidad, y cuando nosotros hablamos de mafia y hablamos de impunidad, no solo hablamos de actores puntuales que fueron los destinatarios del dinero de los argentinos, sino hablamos de aquellos que fueron quienes les otorgaron la posibilidad de poder acrecentar su fortuna. ¿Por qué? Por un lado, y en esto cuando nosotros analizamos lo que es una asociación ilícita, porque la realidad es esta. Cristóbal López, como bien decías vos, y él intentaba diferenciarse con Lázaro Báez, tenía tan solo 9 empresas, con una facturación, digamos, interesante, pero muy baja, no alcanzaba a los 80 empleados, y luego crea el grupo Indalo, instancias de Néstor Carlos Kirchner. Luego de fallecer Néstor Carlos Kirchner, ahí ingresa Romina Mercado al grupo Indalo. Esto que está planteando, perdón, simplemente para marcarlo, es la presencia de la familia Kirchner, Mercado además, que dirigía empresas de la familia Kirchner, directamente en el corazón del grupo Indalo. O sea, no es menor esta incorporación. No, no es menor, porque en realidad la designación de Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, no fue solo en el grupo Indalo. Natalia Mercado también, recordemos, motivo por el cual detuvieron a el intendente de Río Turbio, también era la apoderada de una de las empresas que había sido otorgada una licitación que no terminó, con un sobreprecio y dinero que le había dado Cristina antes de retirarse del poder. Es decir, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación y elige a 2 de sus amigos, a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Ambos abultan su fortuna, uno en 2.300% y otro en 1.600%. Y esto se ve rápidamente traducido en cómo se multiplican esas empresas y cómo van adquiriendo bienes. Ahora, ninguno de los dos fue un empresario. De hecho, vemos el tema puntual de Oile Meyese, ¿no? El motivo por el cual fue detenido Cristóbal López. ¿A qué me refiero? Él, gracias a Echegaray y a esta estructura de impunidad, cuando hablamos de estructura de impunidad, por eso vuelvo a los jueces, tenés por un lado los jueces que hacen la vista gorda, y hay estrategias de dilación, como las que hizo Casanelo, porque la dilación, a ver, cuando no hay celeridad, no hay justicia. No hay celeridad, no hay justicia, eso es una realidad. Entonces, por un lado teníamos los jueces, y luego todas las personas que integraban organismos de control. Designan puntualmente a Echegaray. Claro. Bien, Echegaray, ¿qué es lo que hace? Echegaray posibilita primero, la primera medida, cuando él no designa, no ingresa al grupo Indalo a grandes contribuyentes. ¿Qué significa esto? Vos cuando empresas, la mayoría petroleras o empresas que tienen facturación muy grande, son grandes contribuyentes, ingresan dentro de lo que es la categoría grandes contribuyentes. Eso significa mayor control dentro del organismo. No. El grupo Indalo, o ILMS, estaba solamente con una sede que lo monitoreaba sin mayores controles. O sea, como una pyme. Como una pyme, exactamente. Entonces, ¿qué hace la FIP? Echegaray, en reiteradas oportunidades, viendo que Cristóbal López, a medida que iban pasando los años, no pagaba en concepto de el impuesto de combustibles,
en vez de esto denunciarlo a la justicia, iba renovando esas moratorias, posibilitándole a Cristóbal López capitalizar en el resto de las empresas. Y no son menores las empresas. Son empresas donde se diversificó, porque no tenían vínculo, la mayoría de ellas, con los combustibles, en realidad para el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque una vez que se van del poder y que salta esta deuda de 8.000 millones, todas esas empresas cierran. Es decir, ninguna de esas empresas era rentable. Claro. Es decir, nunca fueron empresarios. En realidad eran las personas designadas por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner para lavar el dinero que robaban del Estado, con la complicidad de los organismos de control, entre ellos de Echegaray. Entonces, muy bien dice Bruglia en esto, y explica, esto realmente... Aclaremos que es la resolución del tercero de los jueces que votó en contra, porque obviamente no fue un fallo de mayoría, sino fue 2-1. 2-1. Fara Ballestero versus Bruglia. Exactamente. Él dice, miren, acá la realidad es la siguiente, no estamos hablando de un mero evasor. Estamos hablando de una de las personas que integraba esta asociación ilícita con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos de Cristóbal López, hablamos de Lázaro Báez, y hablamos de todas las personas que posibilitaron el crecimiento patrimonial de estas dos, uno testaferro y el otro empleado, ¿no? Cristóbal López sí se diferencia de Lázaro Báez, la figura es testaferro, en una parte, en la otra es socio. Claro. Cuando ingresa Romina Mercado dentro del grupo Indalo, lo hace en realidad para poder cuidar del dinero de la familia Kirchner. Es decir, toda vez que Romina Mercado estaba presente en alguna de esas empresas era por ese motivo. Para que no le robaran a ellos. Y hay un dato importante. Cuando fallece Néstor Kirchner, Cristina Kirchner envía a hacer una auditoría a través de BDO, que es una consultora internacional, tanto a Lázaro Báez como a Cristóbal López y al resto de los satélites testaferros de ellos. Porque ella quería un relevamiento patrimonial, es decir, no solo de cuestiones que tenían que ver con capital en la Argentina, sino también con dinero fuera. ¿Por qué? Porque recordemos que Daniel Muñoz, que falleció, que era el secretario privado de Néstor Kirchner, él llevaba la libreta con todas esas anotaciones. Claro. Cuando Néstor Kirchner fallece, Daniel Muñoz se lleva esa libreta. Y Cristina necesitaba tener acceso a esa información. Daniel Muñoz nunca le da esa libreta. Entonces Cristina Kirchner lo que hace es pedir esa auditoría. Pide esa auditoría y en el mismo momento que pide esa auditoría ingresa Romina Mercado dentro del grupo Indalo. Una cosa entre paréntesis. ¿Quiere decir que los más de 50 millones de dólares que Daniel Muñoz invirtió tenían inversiones en Miami, pueden ser de Néstor y de Cristina? No, lo son. ¿Son de Néstor y de Cristina? Con Elisa Carrió presentamos una denuncia hace varios años, no recuerdo el año, no sé si fue 2009, 2010. Denunciamos a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz tenía una sociedad con el entonces gobernador Daniel Peralta. Fue en tu programa, ¿recordás? Sí. En tu programa presentamos en aquel entonces toda la cantidad de sociedades que habían armado y empresas que habían armado con testaferros familiares del ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y ahí advertíamos ya que estaban sacando dinero fuera del país. Claro. La suma asciende en Miami puntualmente y en Nueva York a cerca de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Exactamente. Entre propiedades, uno de los datos interesantes, tienen un departamento, una habitación importante en uno de los hoteles más importantes de Nueva York, tienen condominios completos, tienen un shopping en Miami, es impresionante. Bueno, Daniel Muñoz, recuerdan ustedes Miriam Quiroga, sí, claro, que ella relató en su momento que Daniel venía con la bolsa y le decía que la pesaban, no que la contaban, y que le mostró el dinero. Efectivamente, Daniel Muñoz, en compañía de de Copetti, que Copetti era el tesorero del Frente para la Victoria, ellos eran los encargados de bajar los bolsos con dinero del Tango 01. Todos los viernes, directamente, todos los viernes llegaba Néstor Kirchner, bajaba el Tango 01 en la plataforma en Río Gallegos, nadie podía entrar ni acceder a la plataforma y ellos eran las personas designadas para bajar y tocar las valijas. Bueno, parece ser que Daniel Muñoz se quedó con algunas de esas valijas, motivo por el cual rápidamente pasó de tener una casa en un plan de vivienda en el barrio de Río Gallegos, su esposa Carolina Pochetti, a tener inmediatamente
innumerable cantidad de propiedades en la provincia de Buenos Aires, bueno, y luego lo que se encontró en Estados Unidos. Ahora, Mariana, tantos años investigando, buceando, buscando, ¿llegaron a hacer en algún momento con Carrió un cálculo de cuánto dinero estamos hablando que se ha ido en corrupción en esos 12 años? Sí, hicimos, pero la verdad es que todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, con el tema de ICRT se disparó. Nosotros no teníamos en cuenta todo lo que fue ICRT, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y ahí las cifras son enormes. Ahí estamos hablando de 6.000 millones, ¿no? Que habría que sumar a lo que más o menos ya teníamos establecido, porque, por ejemplo, tampoco teníamos en cuenta el cálculo de los 8.000 millones de evasión de Cristóbal López, de retención de Cristóbal López. Tampoco teníamos en cuenta, por ejemplo, todo lo que fue, y hay partes que todavía no han sido investigadas, importación de fuel oil y gasoil en la Argentina, que ahí se simulaba importación y en realidad no lo era. Muchos buques que se habían pagado y que en realidad tampoco eran así. Cuando también se importaba gas, recordemos que el 1.000.000 de BTU en la Argentina era pagado a una cifra, recuerdo, creo que 9 pesos y nosotros le pagábamos a Bolivia 12 a 16 pesos. Claro. Luego también todo lo que fue el robo de petróleo, porque eso es un tema que tampoco se ha hablado en profundidad. Nosotros en Santa Cruz en su momento lo denunciamos. En la actualidad, no conozco otras provincias del país, en la actualidad en Santa Cruz hay oleoductos paralelos. ¿Hay oleoductos paralelos? En la actualidad hay oleoductos paralelos en connivencia con la provincia de determinadas empresas, que esto lo charlaban con Néstor Kirchner. Hay uno puntualmente que fue denunciado en su momento, que está en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, que es el sector más importante y más rico en concepto de petróleo. Y ahí hay un oleoducto que no pasa por el caudalímetro, no se dice, tiene otro nombre, sale de la batería y va hacia ese lugar donde se cuenta los metros cúbicos y sale directamente y se carga. Bueno, ahí había un negocio muy importante que manejaba directamente Julio De Vido. Entonces, tenemos en paralelo un montón, una cantidad sideral de negocios, el motivo por el cual no te puedo dar, es incalculable. ¿Y cómo cree que va a reaccionar Cristóbal López a partir de ahora? Conociendo cómo ha sido su accionar hasta ahora, ¿qué actitud va a tener? Porque ha sorprendido. Se lo planteaba como que estaba medio deprimido, bajoneado, y sin embargo salió, insisto, levantando el dedito de la ética y acusando a medio mundo. Casi que exigiendo disculpas, ¿no? Por eso dije, ¿cuándo lo va a pedir que le haga un monumento? No, Cristóbal López, lo que sucede es que no ha hecho entrevistas y la gente no lo conoce, pero Cristóbal López es un mafioso. Cristóbal López es un mafioso, es una persona soberbia, violenta, absolutamente violenta. Les voy a contar un dato. Sí. Cuando nosotros empezamos en política en el año 2007, Cristóbal López nos llamó por teléfono y nos amenazó directamente. ¿Qué les dijo? Malas palabras, no sé cómo traducirlas. Con insultos. Exactamente. No solo eso. Y no pude tener acceso, porque intenté buscarlo, hizo una solicitada en el diario Tiempo Sur, diario kirchnerista en Santa Cruz, junto con Sergio Gotti. Claro. Porque nosotros empezamos a denunciar la corrupción y nos amenazó mediante una solicitada firmada por él. No contento con eso, claro, no contento con eso, luego hizo un llamado por teléfono a casa directamente, amenazándonos. Es un mafioso y es una persona muy intolerante, absolutamente intolerante. Y ahora vamos a ver el verdadero Cristóbal López y va a empezar a recorrer los canales de televisión. Los argentinos van a poder observar esto que les digo rápidamente. Ahora, cuando hablamos de mafia y hablamos de impunidad, hablamos también de personas que están dentro de la justicia y esa es la realidad. No, estos garantes de impunidad ya a esta altura, nosotros tenemos que, sin titubear, hablar de mafiosos. Y esa es la mafia que ha estado en la Argentina y esta es la estructura de impunidad que ha estado en la Argentina durante muchísimo tiempo. Y me animo a decir, desde el robo de las... Mirá, ¿no? El otro día estaba charlando con un periodista que escribió sobre esto y coincidíamos en esta apreciación. Desde el robo de las manos de Perón a la muerte de Nisman, se ha mantenido la misma estructura de impunidad. Se ha mantenido la misma estructura de impunidad y los mismos actores, y otros se han renovado. El otro día leí ayer, creo, respecto al sorteo el tema del Lex 100, que está absolutamente... Bueno, esto fue denunciado hace un tiempo, hace bastante tiempo, lo denunció Servini de Cubría.
que la máquina que sortea a los jueces está, bueno, corrupta, que puede ingresar cualquiera. Absolutamente. Eso denunció Servini de Curia, que Eso cualquiera denunció. puede ingresar y modificar el mecanismo por el cual se sortean los jueces. Recordemos Natalia Aguiar, una periodista Sí, que claro. escribió sobre Ricardo Lorenzetti, analizaba puntualmente el Lexien, entre otras cosas. Inmediatamente la juez Servini de Cubría hace una denuncia y recordemos cuál fue el destino de la juez Servini de Cubría, ¿no? Después de hacer esta denuncia. Y hoy sale a la luz, luego de la auditoría de la SIGEN, qué es lo que sucede con estos sorteos. Bueno, eso es un tema puntual Seguro. que todos tenemos que poner el ojo allí y observar, ¿no? Mariana Zubi, como siempre, muchísimas gracias por estos aportes y estos comentarios. Gracias Muy a amable y vos. muchas Buenas noches.